Bien, estamos conversando con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. El debate de las primarias pasó de la preocupación de algunos sectores por el resguardo de la identidad del voto a la diatriba entre si era o no era con el Consejo Nacional Electoral, allá un escenario claro en el que la primaria va sin el CNE. Pero eso significa, por supuesto, una serie de temas que hay que revisar. Y entramos con un tema clave dentro de todo esto. Primero, ¿cómo se desarrolla esa primaria? Hoy nadie sabe, lo veíamos en la revisión de las informaciones, hoy nadie sabe dónde se va a votar. No se sabe cuál va a ser la amplitud, el alcance que va a tener esa primaria y estamos ya a menos de 100 días de que podamos ver ese escenario que va a definir una candidatura para un sector de la oposición. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Cómo se puede interpretar lo que está pasando en este sentido, entendiendo que ir a una primaria con el CNE, como fue en 2012, participaron casi 3 millones de personas. Hoy tal vez el escenario puede ser muy distinto en una primaria autogestionada. Sí, indudablemente que una primaria con el CNE era lo más conveniente. Y era lo más conveniente para todos los candidatos. Inclusive para la candidata... Para los que decían que no. Para la candidata que decía que no. Hasta para ella era más conveniente con el CNE. Sin embargo, había estrategias electorales. ¿No? Había estrategias electorales y muchas de las cosas que se decían y se dicen en una campaña persiguen un objetivo electoral diferente al que explícitamente parece, ¿no? Entonces, bueno, ahí había un objetivo electoral. Efectivamente, cuando tú haces una primaria con el CNE puede poner mesas de votación y centro de votación en Chachopo, en Los Aleros, en Yaguaraparo, en Mucubají, en La Laguna, o sea, donde quiera. Donde haya electores puede poner centros de votación. Cuando haces una primaria por tu cuenta, eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer ni que quieras hacerlo, porque ¿dónde la pones? ¿Dónde la pones? O sea, ¿cómo pones tú en qué parte del barrio de La Dolorita vas a poner tú un centro de votación? ¿En qué parte del barrio de La Dolorita? ¿Lo vas a poner en la plaza? ¿Bajo qué condiciones de seguridad, de protección? No habrá allí espontáneos que por su cuenta y para tratar de ganarse unos favores con lo que cree que el gobierno le interesa, intenten sabotear eso. Si llueve, ¿dónde se refugia la gente cuando llueve? Es decir, la logística de montar una primaria autogestionada es extremadamente complicada, extremadamente complicada. Ahora, yo confío mucho en que las personas que están allí dirigiendo la comisión de primaria son gente honesta, trabajadora, impecables de todo punto de vista, y que han demostrado solvencia enfrentando los problemas, y entiendo que tienen unos equipos técnicos de primer nivel, ¿no? Entonces, eso gente da, que sabe la dimensión del asunto, ¿no? Eso da algún nivel de confianza. Pero lo que sí es imposible es tener el alcance que tendrían con el CNE. Imposible. Entonces, es una primaria que va a ser una primaria restringida. Eso ya de por sí significa que va a haber menos votos, indudablemente, pero mucho menos votos que en la primaria del 2012. Eso dalo por descontado. Porque, bueno, la otra fue con el CNE y se utilizaron las escuelas y el centro de votación, la logística. Imagínate la logística de los camiones que están llevando el material electoral. Cuando van con el CNE, van con el Plan República, es las Fuerzas Armadas quien está llevándolo. Cuando van por su cuenta, un camioncito que se alquiló y lo paran en 17 alcabalas antes de llegar a Tabay. O sea, entonces toda esa logística es extremadamente complicada. Pero hay un problema adicional, que es que los candidatos están yendo a la elección sin saber dónde van a estar las mesas. Y la ubicación de las mesas es fundamental. Es fundamental. Porque si las mesas, te pongo un ejemplo, digamos, muy gráfico. Suponte tú que Manuel Rosales hubiese decidido lanzarse a precandidato en la primaria. A precandidato. Y la densidad de mesas en el Zulia hubiese sido 5 veces mayor que la densidad de mesas por elector que en Miranda. Ponte tú, ponete dos estados muy simbólicos desde el punto de vista electoral.
Bueno, obviamente que esa distribución de mesas va a favorecer a la candidatura de Manuel Rosales. Por supuesto. Y si es en Miranda, entonces, bueno, favorece la candidatura probablemente de Enrique Capriles o de María Corina. Entonces, la ubicación de las mesas es fundamental. La ubicación geográfica, pero también la ubicación social, porque no todo el mundo, probablemente un candidato como Prosperi tiene mayor penetración social, porque su partido es un partido histórico, que hay una casita de en cada barrio, en cada pueblito de este país. Entonces, probablemente tenga una penetración social mucho mayor. Capriles desarrolló una campaña siempre apuntando hacia los sectores sociales menos favorecidos. Entonces, probablemente tenga una mayor penetración social. Entonces les interesa que haya centros de votación en barriadas, en pueblos fuera de los núcleos urbanos principales. Entonces todas esas cosas afectan la disposición de postularse, ¿no? y la posibilidad de ganar un candidato u otro. Entonces, bueno, pero pareciera que a nadie le importó, porque todo el mundo se inscribió sin tener eso claro. Bueno, ahí tenemos un problema porque se dieron las postulaciones y eso no está definido. Y bueno, ellos estaban haciendo las gestiones para que fuese con el CNE, porque estaba la comisión de primaria, se había acercado al CNE para conversar y toda esta cosa, y luego bueno, la circunstancia del retraso en la respuesta, porque al final de cuentas no es que el CNE lo negó, es que retrasó tanto la decisión, bueno, que ponía en peligro la logística de la primaria para hacerla autogestionada. Pero lo cierto es que hay un equipo de venezolanos notables y de venezolanos técnicos especializados que yo confío que tengan todas estas cosas en cuenta, estoy seguro que las tienen en cuenta y que me imagino que harán el mejor esfuerzo posible para cubrir todo esto y que todos los candidatos se sientan representados. Espero que sea así. Claro, y que además también está la complejidad del tema en el extranjero. Estamos hablando del caso del estado Mérida, en el estado Apure, pero hay un tema también más allá de que significa una complejidad. Bueno, ahí tenemos un tema, creo que son 35.000 inscritos para votar, aparte de los que ya estaban inscritos en Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, no van a poder votar en las elecciones presidenciales, porque no hay relaciones consulares con Estados Unidos, igual que con Perú, tristemente. Claro. Vamos a revisar la participación de la audiencia en redes sociales. Estamos conversando con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Comenzamos con Alirio Pineda, que nos escribe desde Baronero, en el estado portuguesa. Doctor Díaz, propongo un acuerdo político entre los liderazgos de la oposición. Esa dirigencia ha cometido y sigue cometiendo errores graves. Es probable que si no permiten participar a María Corina, van a convocar otra vez a la abstención. Bueno, yo creo que uno de los objetivos que persigue el gobierno, justamente, es lograr que los inhabilitados, Capriles, Superlano y María Corina, cuando vayan a postularse, si alguno de ellos gana y se vaya a postular en el CNE y no le permitan inscribirse, entonces se pase a la abstención. Y convoca abstención y llame a la gente a la calle y vámonos todos a protestar y vámonos a quemar caucho y todo lo demás. Creo que esa es la apuesta del gobierno. Esa es la apuesta del gobierno. Ahora, caerá la oposición en esa trampa de manual, una trampa de manual, de guión, o sea, es un libreto. Tú no tienes libreto aquí porque tú tienes un programa en vivo, pero cuando el programa no es en vivo, es una telenovela y hay un libreto de todo lo que tiene que hacer, decir cada quien. Entonces, ahí hay un libreto del gobierno. Los que ganen la primaria, o el que gane la primaria, o la que gane la primaria, y el resto va a seguir el guión del gobierno, o va a jugar con astucia para ese momento. Eso está en la cabeza de cada quien. Hilario Guanipa nos escribe desde Punto Fijo, en el estado Falcón. Buenas tardes, señor Carlos. La pregunta que me hago yo y la mayoría de los venezolanos, ¿qué tiene que ver el gobierno y el CNE en las elecciones primarias? Si esas son unas elecciones internas de la oposición para elegir un candidato que los represente en las elecciones presidenciales. Bueno, hay dos cosas, ¿no? La primera es que el gobierno no es que se está metiendo en la elección primaria. Ahora, ¿en qué se está metiendo el gobierno? Se está metiendo en el tema de los candidatos por la vía de las inhabilitaciones, ¿no? El gobierno está diciendo,
bueno, este candidato no lo quiero, ni este tampoco lo quiero, ni este tampoco lo quiero, y probablemente si aparezca otro que empiezan a despuntar en las encuestas, tampoco lo va a querer, ¿no? Porque es que el objetivo del gobierno es tratar de sacar a una parte de la oposición de nuevo a la vía de la abstención. Pero luego, bueno, no se ha aplicado nunca, nunca en Venezuela. Pero la Constitución y la ley establecen que las elecciones de los partidos se organizan a través del CNE. Las elecciones de sindicatos, de gremios y de partidos políticos se organizan a través del CNE. Eso lo dice la Constitución y lo dice la ley. En el caso de los partidos eso nunca se ha aplicado, en el caso de los gremios tampoco se ha aplicado, y en el caso de los sindicatos no es que el CNE las organiza, sino que por acuerdos internacionales de la OIT y todas estas cosas, da asesoría a aquellos sindicatos que lo piden, y bueno, y se mete de esa manera. Pero es decir que existe la norma que pudiera invalidar ese resultado. Existe una norma que establece que las elecciones primarias, o sea, que las elecciones para elegir candidatos debe ser organizarlas en CNE. Eso no ha pasado nunca. Bueno, al punto de que Maduro es candidato, bueno, dice él que es candidato, ahorita es precandidato, porque nadie es candidato. Claro. Ajá, y en el PSUV no había unas elecciones para elegirlo a él candidato. Y la Constitución se aprobó en el 99 y Chávez fue candidato en cada elección y nunca hubo primaria dentro del PSUV para elegirlo candidato. Y Maduro fue la primaria que hubo para elegir a Maduro candidato a primera vez fue el programa del 8 de diciembre, cuando Chávez habló de la luna llena, que designó, estaba Diosdado por un lado y Maduro por el otro, y Chávez hizo la primaria entre los dos y ganó Maduro. Esa es la única primaria que ha habido dentro del PSUV. De manera que esa norma constitucional nunca se ha aplicado, pero existe, es lo que te quiero decir. Norman Galicia nos escribe también desde Falcón. Buenas tardes. Pregúntale al invitado qué piensa él de la estrategia que debe seguir la oposición frente a esta del gobierno de inhabilitar a todos los candidatos. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cuál es la salida? La salida es insistir en el camino que el gobierno le tiene más miedo, que es el camino donde es menos fuerte. Porque ¿dónde es más fuerte el gobierno? Bueno, en la confrontación de calle. Ahí es donde es más fuerte el gobierno. Porque, bueno, en la confrontación de calle, él tiene el control de todo el aparato represivo del Estado, de las policías nacionales, de las municipales, porque el gobierno puede convocar a todas y acuartelar a todas las policías municipales si así quisiese. De la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, colectivos, cosas, ¿no? Más allá de que, bueno, tiene su base social, que también la tiene, ¿no? Eso es así. Ajá. ¿En dónde el gobierno no ha podido? Bueno, lo que pasó en el 2007. En el 2007, Chávez presenta su proyecto más ambicioso de transformación del Estado venezolano, que es la reforma constitucional. Y se fue por la vía electoral porque es lo que manda la Constitución. Bueno, lo intentó y se fajó y el Estado completo luchando para que se aprobara y no pudieron. Y en el 2015, yo no sé si tú recuerdas, que decía el diputado Diosdado Cabello, que se la pasa diciendo que ni por las buenas ni por las malas y tal. Eso mismo lo decía en el 2015. Lo dice. Sí, yo sé, eso es una estrategia de él para que la gente diga, viste, ni por las buenas ni por las malas, entonces para que vamos a votar. No, es una estrategia electoral. Bueno, que lo siga diciendo, ese es su guión. Nadie puede decirle a ellos que no digan las cosas que quieren decir. Ahora, es responsabilidad nuestra no caer en esa trampa. En el 2015 decían exactamente lo mismo. Recuerdo una cuña de unos motorizados que sacaron ellos diciendo estaban los motorizados con cara amenazante, lo que les faltaban eran los chalecos negros que utilizan en Estados Unidos en las realidades, y subir una cadena y una cosa, y aquellos motorizados con actitud amenazante diciendo que no iban a permitir que ganaran que sí, pues, que no había forma que... para la asamblea como sea. Para la asamblea era el eslogan. Y entonces el como sea. Ajá. ¿Y cuál fue la respuesta opositora? Vamos a votar, hermano, vamos a votar más de tontería. Y perdieron la asamblea. Y en Barinas hicieron lo mismo. Inhabilitan a un candidato, a Superlano. Luego inhabilitan a la esposa de Superlano. Luego inhabilitan a Julio César Reyes. Después ponen a Garrido, que es de otro partido, que no es de Voluntad Popular, jugando inteligentemente Superlano y el resto de los partidos, ponen a Garrido no lo pueden inhabilitar porque venía de ganar la elección 2 meses antes,
Y bueno, ¿qué hizo? Y metieron a todo el Estado. Ahí, para allá se fueron todo el alto gobierno a hacer campaña. Cambiaron al candidato, ¿no? Y ponen otro candidato que ellos pensaban que iba a ser mejor que el de la familia Chávez. Y meten todos los recursos del Estado. Metieron todo. Bombonas de gas que eran con el logotipo del murciélago, ese, el que tiene el de Carabobo. Esa bombona no se repartían en Carabobo. Se repartieron fue en Barinas. Porque, bueno, metieron todo lo que podían. Claro, y la brecha fue superior. La gente salió a votar en mayor proporción todavía, porque a la gente lo que le da es rabia, le molesta el ventajismo. Y la gente reacciona frente al ventajismo, pero si me convocas a votar, pero si me convocas a quemar caucho, cúnchale, yo eso sí me lo pienso. Eudoro González, con esto nos vamos desde Saraza, Estado de Guárico. Buenas tardes. Una propuesta para el señor Vicente Díaz, que se postule para la elección de la nueva directiva del CNE. En su oportunidad fue un excelente rector y estuvo en un momentos claves de nuestra política. Eso no pasa, eso no pasará nunca. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Vicente Díaz con nosotros, el rector del Consejo Nacional Electoral. Hacemos una pausa y a la vuelta Eduardo Fernández va a estar acá en estudio.